Hace muchos años, mi amigo y yo nos encontramos con el hombre lobo y logramos escapar. Una tarde Ricardo y yo, dos pobres diablos, nos encontrábamos trabajando para la Comisión Federal de Electricidad. Nos tocó reparar unas líneas caídas en la sierra. La lluvia ya llevaba días golpeando sin descanso y el camino se había vuelto puro lodo. Pero como siempre, a nosotros nos tocaba la peor parte del trabajo. Arturo, ¿crees que acabemos hoy?, me preguntó Ricardo, medio nervioso. Yo, que no quería preocuparlo, le respondí con esa sonrisa falsa que te sale cuando no quieres aceptar lo que ya sabes, que la cosa se iba a complicar. Vamos a darle, que si nos apuramos salimos antes de que anochezca, le dije, aunque en el fondo ya sabía que la noche nos iba a caer encima. La verdad, no me hacía gracia estar ahí. Algo no andaba bien. La sierra tenía ese aire pesado, como si estuvieras caminando entre las sombras de algo que no te quiere ahí. Pero bueno, el deber es el deber, ¿no? Y nosotros teníamos que levantar esos postes y arreglar los transformadores, aunque el trabajo se veía imposible para solo 2 hombres. Las horas pasaron y se hizo de noche. El agua nos caía a chorros y el viento aullaba como si estuviera vivo. Fue entonces cuando lo vimos. Un anciano, de esos que parecen haber vivido 1000 vidas, apareció de la nada, caminando con dificultad entre el barro. Su cara estaba llena de arrugas y llevaba un sombrero viejo que apenas lo protegía de la lluvia. «Muchachos, ¿les falta mucho?», nos preguntó, con una voz rasposa. Ricardo, siempre el amable, le respondió: «Sí, señor, todavía nos queda trabajo, pero ya estamos por terminar». El anciano nos miró como si supiera algo que nosotros no sabíamos. Sus ojos, hundidos en ese rostro arrugado, parecían tener miedo, pero no de la tormenta. «No es por la luz, muchachos, es por lo que viene con la noche. Váyanse. Ahora». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría, más fría que la tormenta misma. Le di un codazo a Ricardo, como diciéndole: «Este viejo está loco». Pero algo en la forma en que el anciano lo dijo, no sé. Había algo que no me dejaba tranquilo. «Gracias, señor, pero todavía nos queda trabajo», le respondí, aunque mi voz no sonaba tan firme como antes. El viejo solo negó con la cabeza y, sin decir más, se perdió en la oscuridad, caminando rápido, como si supiera que no quería estar ahí más tiempo. Algo en su advertencia me caló hondo. Sentí que algo malo iba a pasar. No era solo el mal tiempo, era otra cosa. Ricardo, siempre más valiente que yo, intentaba bromear para aligerar el ambiente. Pero yo no podía dejar de pensar en las palabras del viejo. «Vámonos ya, que esta tormenta está peor de lo que pensaba», le dije a Ricardo. Sin más guardamos todas las herramientas en el camión, mientras anochecía y el lugar se ponía aún más tenebroso. Justo cuando íbamos a arrancar, sentimos un golpe brutal en el techo del camión. Fue como si algo gigantesco hubiera caído desde lo alto, haciendo que todo el vehículo se sacudiera. Ricardo frenó en seco, con el cuerpo tenso y los ojos desorbitados. «¡Mierda!», gritó mirando hacia el techo con el corazón en la boca. ¿Qué demonios fue eso? El camión temblaba bajo el peso de lo que fuera que había caído sobre él. La lluvia golpeaba con fuerza, pero lo que nos aterraba era el gruñido que venía justo desde arriba. Un gruñido profundo y amenazante, como si algo enorme estuviera moviéndose en el techo, rasgando el metal. Podíamos escuchar el crujido mientras el techo se hundía ligeramente, cada vez que la bestia cambiaba de posición. «No te muevas, no te bajes», le dije a Ricardo, aunque mis propias manos temblaban en el asiento. Entonces vimos la garra, una garra gigante, negra y cubierta de pelo empapado.
que descendió rápidamente desde el borde del techo hasta el capó del camión. Era enorme, con garras tan largas y afiladas que parecían capaces de atravesar el metal con facilidad. Ricardo y yo nos quedamos paralizados. El miedo nos tenía atrapados. De repente la criatura dio un salto desde el techo y aterrizó de golpe en el capó del camión, justo frente a nosotros. Ahí estaba. Apenas se podía ver en la oscuridad. Una bestia descomunal, de casi 2 metros, erguida sobre sus patas traseras como si fuera humana, pero con el cuerpo cubierto de pelo oscuro y los colmillos al descubierto. Sus ojos brillaban con un fuego amarillo, llenos de odio, y lanzó un rugido tan fuerte que sentimos cómo el camión vibraba de nuevo. «¡Acelera, Ricardo! ¡Acelera ya!», le grité con todas mis fuerzas, golpeando el tablero. Pero Ricardo estaba petrificado. Sus manos apretaban el volante y el sudor le corría por la cara mientras miraba fijamente a la bestia, que seguía rugiendo y arañando el capó con sus garras. Yo le gritaba, pero él no reaccionaba. La bestia alzó una de sus enormes garras, como si pudiera romper el parabrisas. «¡Maldita sea, Ricardo! ¡Vámonos!», grité de nuevo, empujándolo con todas mis fuerzas. Finalmente, reaccionó. Pisó el acelerador con fuerza y el motor del camión rugió mientras nos sacudíamos hacia adelante. La bestia resbaló sobre el capó y arañó el metal con un último intento de detenernos, dejando marcas profundas mientras escapábamos a toda velocidad. Me volteé para ver la bestia y ahí estaba, corriendo entre los árboles, saltando de un lado a otro como si no hubiera obstáculos. Cada vez que caía, el suelo temblaba, el viento aullaba, la lluvia seguía golpeando y nosotros apenas podíamos ver un par de metros delante. Pero esa cosa, ese hombre lobo, seguía detrás de nosotros, cada vez más cerca. «Ya nos va a alcanzar, Arturo», gritó Ricardo desesperado. «Acelera, maldita sea, acelera», le gritaba, como si con mis palabras pudiera hacer que el camión fuera más rápido. Las garras de la criatura arañaron el cofre del camión otra vez, dejando marcas profundas en el metal. El rugido de la bestia resonaba como un trueno, y yo solo podía pensar en una cosa: no vamos a salir de aquí con vida. Finalmente, el camino comenzó a mejorar, y el camión ganó velocidad. Sentí un pequeño alivio cuando vi que la criatura se iba quedando atrás. Pero el miedo no se fue. Sabía que esa cosa seguía ahí, acechando, esperando el momento para atacarnos de nuevo. Llegamos al pueblo de Álamos, y el silencio de las calles vacías nos pareció casi irreal después de lo que habíamos vivido. Nos estacionamos frente a la base y Ricardo apagó el motor. Ninguno de los dos se movió por un buen rato. El miedo seguía ahí, pegado a nuestra piel, como si la bestia aún estuviera observándonos desde algún lugar oscuro. No vuelvo a esa sierra», dijo Ricardo, su voz rota por el miedo y el cansancio. Yo no le respondí. No hacía falta. Sabía que nunca volveríamos. Lo que vimos esa noche, lo que sentimos, nos había marcado para siempre. Y aunque la gente no nos creyera, aunque se rieran de nuestra historia, sabíamos la verdad. El hombre lobo de la Sierra de Álamos existe. Lo vimos, lo sentimos. Y aunque logramos escapar, sé que siempre estará ahí, esperando la próxima vez que alguien se atreva a cruzar su territorio. Ahora, cada vez que escucho una tormenta, no puedo evitar pensar en esa criatura, en esos ojos llenos de odio. Me estremezco, sabiendo que, aunque escapamos, otros tal vez no tengan la misma suerte. Es todo por ahora. Y dime qué parte de esta historia te dio más escalofríos.